Con la probable retirada de Estados Unidos y sus socios europeos, y digo probable porque aún no lo he decidido completamente, solo lo pongo como algo en un 80%, Europa queda en una situación complicada. Pero aún así, los europeos están decididos a asumir la responsabilidad de mantener a Ucrania funcionalmente militar y convertirse en un actor militar estratégico en el escenario global, con algunos líderes incluso considerando enviar tropas al territorio ruso para defender el resto del país. Y otros alardeando sobre un futuro ataque ruso contra su territorio europeo. Dejando la especulación de lado, ¿qué podemos decir concretamente sobre las capacidades bélicas de Rusia y Europa? Y digo guerra, porque la guerra es mucho más que fuerza militar, y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas, porque tu apoyo es muy importante. Puede que no lo parezca, pero cuando compartes este video con otras personas, eso estimula el algoritmo de YouTube a impulsar cada vez más el canal. Así que es un apoyo muy importante. Y no olvides seguirnos en las otras redes de Telegram e Instagram para estar al tanto de las novedades del canal y de la geopolítica en el mundo. Soy de León Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Ten en mente estas dos cosas. La primera es que la guerra no es fútbol ni ningún otro deporte. No gana quien tiene a los mejores atletas, sino quien tiene lo mejor detrás de bastidores y los objetivos más bien definidos y alcanzables. La segunda es que el elemento militar, es decir, los soldados, los oficiales e incluso los generales, en la guerra moderna son solo la punta del iceberg, muchas veces ni siquiera siendo los protagonistas del conflicto. Comencemos con un análisis de la capacidad rusa. El plan original de la invasión rusa a Ucrania preveía una rápida desestabilización del gobierno ucraniano por parte de los servicios especiales rusos, seguida de una ofensiva militar para tomar los centros políticos y económicos del país en aproximadamente 10 días, con consolidación a lo largo de algunos meses. Por eso mismo, al principio, Rusia no esperaba gastar grandes cantidades de municiones ni perder mucho equipo militar. Por eso no hubo una movilización industrial previa a su operación. Sin embargo, el fracaso de ese plan inicial llevó ya en marzo de 2022 a diferentes ministerios rusos a sugerir una movilización inmediata tanto de personal como de la industria militar. El Kremlin pospuso inicialmente la movilización de personal creyendo que las reservas limitadas de armas de Ucrania serían insuficientes para sostener una resistencia prolongada. Sin embargo, el suministro sorpresa y cada vez mayor de armamento occidental para los ucranianos y el estancamiento de las ofensivas rusas en Donbass llevaron a Moscú a revisar sus expectativas y prepararse para una guerra de desgaste, apostando entonces a la incapacidad de Ucrania y de sus aliados occidentales para sostener el esfuerzo militar a largo plazo. Oficialmente, la movilización industrial rusa comenzó en julio de 2022, con cambios en la legislación que permitieron al gobierno ruso movilizar toda la capacidad industrial disponible, incluyendo instalaciones desactivadas y reservas estratégicas de materiales esenciales para la producción bélica. Se impusieron restricciones laborales, obligando a los trabajadores del sector militar industrial a jornadas de hasta 12 horas diarias, reducción a solo un día de descanso semanal y cancelación de vacaciones. Además de eso, se prohibió que las empresas se negaran a suministrar bienes y servicios al Estado y se permitió la compra directa sin licitación. La industria de defensa rusa contaba en 2022 con cerca de 1.400 empresas, siendo 977 de ellas vinculadas al Ministerio de Industria y Comercio, 166 al Ministerio de Defensa, 80 a Roscosmos y 43 a Rosatom. En total, el gobierno controlaba directa o indirectamente más de 4.000 empresas, involucrando a más de 4,5 millones de trabajadores directos o indirectos, lo que equivalía aproximadamente al 10% de la población rusa, considerando a los familiares. Rostec, una de las mayores corporaciones estatales de defensa, representaba el 40% de los pedidos militares rusos en 2022. Incluso con una reducción muy grande en las exportaciones, Rostec aumentó sus ingresos en 2023 a casi 3 billones de rublos, lo que equivale aproximadamente a 34,000 millones de dólares, un crecimiento de cerca del 33% en relación al año anterior. Cerca del 80% del equipo militar usado en Ucrania tiene contribución de esta empresa. Empresas como Roscosmos y Rosatom también ampliaron mucho su producción para la defensa.
a Roscosmos compensó rápidamente las pérdidas comerciales en Occidente, estimadas en $2.000 millones anuales, con nuevos pedidos militares. Entre 2024 y 2026 se usarán cerca de $1 billón, lo que equivale aproximadamente a $12.000 millones, siendo estos destinados al desarrollo de misiles y tecnologías militares, en detrimento de programas militares como la exploración lunar. Rosatom, tradicionalmente asociada con la energía nuclear civil, aumentó mucho su participación en la producción bélica convencional y nuclear. En 2023, más de la mitad de sus ingresos de $16.000 millones provinieron de negocios internacionales no sancionados, lo que permitió que la empresa tuviera acceso continuo a tecnologías y componentes sensibles de Occidente. Rosatom también expandió la producción de microelectrónica crítica para armamento avanzado, lo que incluye los vitales drones y misiles. Además, para satisfacer la creciente demanda de mano de obra, las industrias de defensa comenzaron a emplear a estudiantes en la etapa final de su licenciatura y formación técnica, además de seguir utilizando a criminales condenados. En mayo de 2024, aproximadamente 34.000 presos ya trabajaban forzadamente en la industria bélica, número que debería aumentar a 80.000 en 2025, con planes del gobierno de expandir aún más esta práctica. Por eso mismo, el sistema logístico militar también terminó adaptándose, creando talleres militares avanzados que permiten que el 66% de los equipos dañados sean reparados directamente por las unidades militares y otro 22% por equipos móviles especializados, siendo que solo el 7% se envía para reparación industrial más compleja. De esta forma, Rusia demostró una enorme capacidad efectiva para movilizar recursos industriales, financieros y humanos de manera muy rápida, permitiendo una transición exitosa hacia una economía de guerra prolongada y contradiciendo las previsiones iniciales que sobreestimaban la rapidez del agotamiento de sus recursos militares. Algunos incluso decían que las municiones rusas no durarían ni 3 meses, y otros decían de manera absurdamente mentirosa que los rusos ya estaban incluso luchando con palas. Así como la guerra no se hace solo con soldados, tampoco se hace únicamente con industrias. También debemos analizar la capacidad de resistir la fricción económica y la movilización financiera rusa para sostener su industria militar y los esfuerzos de guerra en Ucrania. Es algo mucho más grande y más complejo que el análisis simplificado del presupuesto oficial del propio Ministerio de Defensa ruso. En 2024, aunque el presupuesto oficial ruso para la defensa era de aproximadamente $52.000 millones, lo que lo hace comparable al del Reino Unido o al de Francia. En realidad, considerando los gastos en seguridad, inteligencia e inversiones adicionales en otros sectores, el valor total alcanzó aproximadamente $150.000 millones, representando cerca del 38.6% del presupuesto federal ruso y aproximadamente el 6.7% del Producto Interno Bruto del país. Una parte muy importante de ese aumento fue dirigida directamente a la guerra en Ucrania. Por ejemplo, solo en 2022, el valor del pedido estatal de defensa fue de cerca de $27.000 millones, aumentando en 2023 1,5 veces y continuando en aumento en 2024, y todo indica que se mantendrá en 2025, aumentando. Para cubrir tales gastos, Rusia recurrió de forma masiva a los préstamos bancarios, principalmente a través del Pромsvязьbank, designado por el gobierno ruso como el principal financiador del sector militar industrial desde 2019. Estos préstamos tienen tasas subsidiadas entre 5% y 6%, bastante inferiores a la tasa básica de interés del Banco Central ruso, que es de 16%, y a los intereses comerciales normales, que están en 18% a 19%. Además, gastos sustanciales en defensa han sido financiados por otros presupuestos civiles a través de programas estatales como el desarrollo de actividades espaciales, que era de $1.000 millones por año, o el desarrollo de la industria electrónica y radioelectrónica y el desarrollo científico y tecnológico, además de otros programas de desarrollo económico e industrial que totalizaron miles de millones de dólares adicionales dirigidos indirectamente a los esfuerzos de guerra. La naturaleza militarizada de estos programas quedó tan clara que el gobierno ruso optó por no publicar más información detallada sobre la ejecución de esos fondos. Esa movilización financiera permitió a Rusia expandir mucho su producción industrial militar. En solo 1 año y medio tras el inicio de la guerra, se crearon alrededor de 520.000 nuevos empleos en el sector de defensa.
En 2024, Rusia destinó cerca de $1.000 millones solo para modernizar y ampliar instalaciones industriales militares en la región de Tartaristán, destacando la expansión de la fábrica de pólvora de Kazán, financiada por Rostec, usando recursos propios de la empresa. La eficiencia económica en la producción militar rusa se basa en una estrategia de priorizar armas más baratas y masificadas, además de modernizar los inventarios antiguos. En 2023, de los 2.100 tanques entregados a las fuerzas rusas, solo 210 eran nuevos, mientras que más de 800 eran T-70 y 2 modernizados. De las 2.100 unidades de tanques entregadas a las fuerzas rusas, solo 210 eran nuevas y más de 800 eran tanques T-70 y 2 modernizados. El resto incluía vehículos antiguos restaurados como T-62, T-55 y T-54, utilizados principalmente en funciones de artillería estacionaria. En el área de municiones de precisión, Rusia adoptó una estrategia similar, convirtiendo grandes reservas antiguas de bombas aéreas convencionales en bombas guiadas mediante la instalación de módulos de orientación que cuestan solo $20.000 cada uno. Ese método redujo mucho los costos y permitió aumentar rápidamente la producción, pasando de unos pocos miles de unidades en 2023 a cerca de 40.000 en 2024, con más de 70.000 planeadas en 2025. La producción de municiones también aumentó drásticamente. Como advertí en abril de 2024, y el tiempo demostró que tenía razón, la conexión entre Rusia y Corea del Norte no debía interpretarse como un debilitamiento ruso. En el video sobre cómo funciona el suministro de municiones norcoreanas para Rusia, predije que la compra de municiones de artillería norcoreana por parte de los rusos era algo paliativo, solo para ganar el tiempo suficiente para que los rusos aumentaran su propia producción de municiones. Y ahora, un año después, eso resultó ser exactamente correcto. Por ejemplo, la producción anual de proyectiles de artillería de calibre de 152 milímetros creció de 250.000 unidades en 2022 a cerca de 1.3 millones en 2024. Los misiles balísticos 9M723 tuvieron su producción aumentada de 250 unidades en 2023 a más de 700 en 2024. La producción diaria de drones de ataque Geran 2 alcanzó 30 unidades a finales de 2024. Para garantizar independencia en las materias primas esenciales para la producción de explosivos y propelentes, Rusia invirtió miles de millones en la ampliación y modernización de instalaciones de la llamada química especial, un área estratégica para el esfuerzo militar. Se están desarrollando tecnologías propias para fabricar nitrocelulosa a partir de madera y lino, con el objetivo de reducir la dependencia del algodón que se importa especialmente de China. Este nivel intensivo de movilización financiera e industrial es resultado de una política económica altamente centralizada con financiamiento amplio que involucra tanto fondos militares directos como indirectos, uso extensivo de crédito subsidiado, inversión robusta en nuevas capacidades productivas y una estrategia de reducción de costos de producción. Sin embargo, como el dinero no es un recurso infinito, mientras el Estado ruso está gastando sus esfuerzos en la guerra, no los está gastando en otras cosas, principalmente en infraestructura. Lo que pone en duda por cuánto tiempo los rusos podrán mantener estos niveles de gasto público específicos para el sector militar sin que otros sectores de la sociedad se vean afectados. Pero entonces tenemos las capacidades de los europeos. Ante la invasión a gran escala de Ucrania, Europa respondió con declaraciones muy firmes de apoyo a Ucrania, refuerzo a la OTAN y rechazo a Rusia. Alemania asignó un fondo extraordinario de $100.000 millones para sus fuerzas armadas. Pero, a pesar del compromiso financiero y político casi unánime, la producción europea de defensa permaneció estancada por más de un año. La conversión de capital en capacidad de producción se vio perjudicada por dilemas políticos, barreras regulatorias, fragilidad en las cadenas de suministro y competencia interna descoordinada. Inicialmente, los países europeos priorizaron el envío de armas portátiles, como el NLOL, el Javelin, el Stinger y otros sistemas antitanque y antiaéreos, de uso inmediato. Sin embargo, su impacto fue limitado ante el inmenso consumo de municiones por parte de Ucrania. Cuando quedó claro que Kiev resistiría más allá de las expectativas, la escasez de municiones de artillería y plataformas más pesadas se volvió algo crítico. Los países europeos, con existencias escasas y capacidad industrial degradada, optaron por adquirir municiones en el mercado internacional, priorizando entregas rápidas que generaban dividendos políticos internos. Los pedidos iniciales buscaban reponer solo los inventarios donados. No obstante,
Al negociar sobre municiones de artillería aparecieron problemas estructurales. La mayoría de los gobiernos dudó en hacer contratos a largo plazo, temiendo que la demanda no se mantuviera o que sus inversiones se volvieran económicamente inviables ante la competencia con otros países de la propia Unión Europea. Esto llevó a contratos puntuales sin la escala suficiente para justificar la expansión real de la capacidad industrial militar europea. Estonia, alarmada por la inercia, propuso que la Unión Europea entregara 1 millón de proyectiles de 150 milímetros a Ucrania en 12 meses. La Comisión Europea, limitada por el artículo 41 del Tratado de la Unión Europea, no pudo financiar directamente actividades con implicaciones militares. Así que intentó resolver el problema con contratos marco con la industria, pero sin garantizar el volumen solicitado, lo que elevó los precios a 4.000 euros por proyectil, un valor considerado inaceptable por la mayoría de los analistas. Como resultado, la Unión Europea contrató solo 40.000 proyectiles en un año y la misma cantidad para el siguiente. Para disfrazar el fracaso, los Estados miembros empezaron a contabilizar compras propias como parte del objetivo común, permitiendo a la Unión Europea declarar el suministro de 500.000 proyectiles, siendo la mayoría adquiridos en el mercado internacional y no producidos en el propio continente. Otro factor fue la crisis energética impuesta por Rusia, que obligó a los gobiernos europeos a desviar recursos para subsidios e infraestructura de gas natural licuado. Con el estancamiento económico y la defensa fuera de las prioridades de la población, excepto en el flanco oriental de la OTAN, los gobiernos prefirieron entonces redistribuir fondos existentes en lugar de realizar nuevas inversiones, reforzando la aversión a gastos adicionales. Surgieron cuellos de botella en la capacidad de producción industrial. La fabricación de proyectiles exige forjado, instalación de espoletas y llenado con explosivos. El llenado es el mayor cuello de botella porque depende de ambientes con control térmico muy estricto, al final de cuentas explota. Como cada tipo de munición usa la misma infraestructura, diferentes calibres compitieron entre sí por los pocos espacios disponibles. Ampliar esa capacidad se topó con regulaciones estrictas, necesidad de licencias y falta de mano de obra calificada, muchas veces siendo subcontratada a China. La escasez de nitrocelulosa altamente enriquecida, esencial para los propelentes, se volvió algo crítico. Con pocos proveedores y una fuerte competencia interna, los precios entonces se dispararon. Antes de la guerra, para que te des una idea, un proyectil de 155 milímetros costaba entre $800 y $3.000. Pero 2 años después de la guerra, en 2024, el costo variaba entre $6 y $8.000, mientras que Rusia fijó el precio de su proyectil de 152 milímetros en cerca de $1.000. Y solo para que conste, cuando digo que fijaron el precio en $1.000, no estoy diciendo que el gobierno ruso estableció una tarifa y obligó a que el precio fuera de $1.000. No, lo fijaron en $1.000 porque lograron aumentar la producción y abaratarla también. La competencia entre fabricantes europeos por materias primas infló los costos y redujo la producción total, ya que el aumento de uno resultaba en la caída de otro. Y además, la expansión de la producción de empresas europeas fuera de Europa de nitrocelulosa hacia China generó una dependencia crítica. La escasez de maquinaria, instalaciones y trabajadores especializados limitó aún más el crecimiento. Empresas privadas con baja previsibilidad de la demanda y ausencia de incentivos gubernamentales se mostraron reacias a invertir. La producción europea en 2024, junto con la de Estados Unidos, sumó cerca de 1.500.000 proyectiles de 155 milímetros entregados a Ucrania, cuando el mínimo necesario sería de 2,4 millones por año. La lección fue clara. La ausencia de coordinación, la protección de industrias nacionales, la fragmentación de pedidos y la dependencia del libre mercado en un sector que está altamente regulado minaron las respuestas europeas. Los gobiernos dudaron en asumir riesgos o intervenir con firmeza. El resultado fue una respuesta lenta, ineficiente y terriblemente costosa. Para revertir esta situación, será necesario mapear las cadenas productivas, invertir con visión estratégica, cooperar entre aliados y adoptar políticas más intervencionistas y coordinadas en el sector de defensa. En los últimos 3 años, la política industrial de defensa europea ha fallado sistemáticamente no solo en aumentar la producción de municiones básicas, sino también en recomponer los inventarios de armamento de precisión. Un ejemplo emblemático fue el Reino Unido,
que desde 2022 aún no ha repuesto los sistemas antitanque manuales que fueron donados a Ucrania, aunque ya se han firmado contratos para ello. Este fallo se explica en parte por la lógica de producción europea posterior a la Guerra Fría, que consistió en que, en lugar de mantener líneas de producción activas, los países europeos prefirieron encargar lotes pequeños de armas complejas y, después, invertir en nuevos proyectos más modernos, cerrando la producción anterior. Así, no solo se desactivaron las líneas de producción, sino que también los componentes y subcomponentes dejaron de fabricarse, haciendo costoso y lento cualquier intento de retomarlas. En el caso del Reino Unido, los nuevos misiles solo serán entregados en 2026, después de la reconstrucción de la cadena de suministro, y eso sí llega a suceder. Además, la vida útil limitada asignada a muchas municiones por cuestiones de seguridad desincentiva mantener grandes reservas, bajo el argumento de que, si no se usan, se volverán obsoletas o incluso peligrosas. No obstante, pruebas recientes revelan que la mayoría de las municiones occidentales entregadas a Ucrania, incluso caducadas, aún funcionan correctamente. Rusia almacena municiones durante décadas, usándolas directamente o para reacondicionarlas. Esto sugiere que una reevaluación de los criterios de validez podría incluso aumentar los inventarios europeos sin comprometer su seguridad. Otro obstáculo crítico fue la política de almacenamiento de vehículos y sistemas. De nuevo, el Reino Unido, como ejemplo, donó solo 14 de sus 227 tanques Challenger II a Ucrania, ya que solo planea modernizar 148 unidades. La limitación vino no solo de la cantidad reducida de vehículos disponibles, sino también de la ausencia de kits de mantenimiento, cuyos componentes ya no se estaban fabricando. En muchos países europeos, los vehículos antiguos fueron vendidos a empresas privadas, en lugar de ser almacenados por el Estado. En Bélgica, la flota de cañones antiaéreos Gepard fue vendida por 15.000 euros a 20.000 euros por unidad en 2006. En 2023, al intentar readquirirlos para luego enviarlos a Ucrania, el gobierno se topó con precios superiores a 500.000 euros por unidad, con alegaciones de que era necesario actualizar radares y sistemas electrónicos. Como los contratos fueron de venta y no de almacenamiento, el Estado perdió el control sobre el acceso y los plazos. La producción de municiones también enfrentó problemas jurídicos y políticos relacionados con la propiedad intelectual y el control de exportaciones. En el caso del Gepard, la munición de 35 mm era fabricada en Suiza, que vetó su envío a Ucrania por cuestiones de neutralidad. Fue necesario desarrollar la producción entonces en otro país, lo que retrasó la entrega. Incluso cuando los derechos de propiedad intelectual estaban disponibles, muchos fabricantes se mostraron reacios a compartirlos con Kiev, temiendo la pérdida del control tecnológico o el uso fuera de los estándares. Otro campo bastante afectado fue el de los drones. A pesar de que Europa cuenta con una poderosa industria aeroespacial, la mayoría de los drones usados en la guerra fueron desarrollados en la propia Ucrania. La razón principal fue regulatoria. Las estrictas normas de espacio aéreo y seguridad dificultaron el desarrollo y la adopción rápida de estos sistemas por parte de los ejércitos europeos. Como las Fuerzas Armadas no perdían drones en la misma escala que Ucrania, los pedidos terminaron siendo escasos. Así, el costo unitario se disparó. Un dron que cuesta 2.500 libras esterlinas cuando se fabrica para Ucrania puede terminar costando entre 8.000 y 16.000 libras esterlinas si se produce para el uso de las Fuerzas Armadas británicas, debido a exigencias regulatorias. Cuando se fabrica para Ucrania, puede terminar costando entre 8.000 y 16.000 libras esterlinas si se produce para el uso de las Fuerzas Armadas británicas, debido a exigencias regulatorias. En otro caso que involucra a Inglaterra, un contrato de 20 millones de libras esterlinas para suministrar a Kiev generaría un costo estimado de 200 millones de libras esterlinas para integrar ese mismo sistema al ejército británico. Esta discrepancia muestra que la inversión europea en innovación militar, a pesar de beneficiar a Ucrania, no se ha traducido en una modernización paralela de las propias Fuerzas Armadas europeas. Esto no se debe a cuestiones tecnológicas, sino a barreras políticas y regulatorias. En otras palabras, son los burócratas europeos quienes están acabando con la propia Europa. O sea, estoy diciendo que las Fuerzas Armadas europeas no son recompensadas por mantener inventarios robustos y tampoco tienen recursos para eso. La política de venta de equipos antiguos y los altos costos regulatorios contribuyeron a la obsolescencia y a la pérdida de capacidad estratégica. La burocracia también transformó las reglas de seguridad en barreras desproporcionadas ante las realidades del combate.
En otras palabras, la realidad en la que viven los burócratas no es la realidad en la que existe un mundo real de la guerra. 3 años después del inicio de lo que los europeos consideran la mayor amenaza a la seguridad europea desde 1945, los miembros europeos de la OTAN aún no han logrado ni siquiera abastecer adecuadamente a un solo país en guerra. ¿Qué les dirá a todos ellos? La cantidad de excusas por los fracasos es vasta, pero lo esencial permanece. La arquitectura burocrática actual no es adecuada para la vida real. El desafío que se presenta es cómo garantizar que esto no vuelva a suceder. La comparación entre las respuestas industriales de defensa de Rusia y Europa desde la invasión a gran escala en 2022 muestra diferencias cruciales en 4 áreas fundamentales: preparación, control estatal, financiamiento y entorno regulatorio. Primero, la preparación. Rusia contaba con un plan de movilización mejor definido, respaldado por reservas y marcos legales que permitieron activar rápidamente su base industrial de defensa. En cambio, Europa, en su mayoría, no tenía planes de movilización ni datos suficientes para elaborar uno rápidamente. La consecuencia fue una respuesta lenta, fragmentada y a menudo errónea. La lección es clara. Todos los miembros de la OTAN necesitan incorporar anexos industriales a sus planes de defensa debidamente coordinados entre sí, algo que hoy en día solo hacen los Estados Unidos. En segundo lugar está el grado de control estatal. Rusia y Ucrania mantienen un altísimo nivel de control sobre sus industrias de defensa, lo que les ha permitido imponer metas y redirigir capacidades con agilidad. Y para eso no significa que debas nacionalizar o no respetar la propiedad privada, y Estados Unidos es un ejemplo de eso. En Estados Unidos, el gobierno dispone de instrumentos legales que subordinan la industria a la misión de defensa, y áreas críticas, como la munición, terminan permaneciendo bajo la gestión directa del Departamento de Defensa. Ya países como Francia, que mantiene control parcial, lograron aumentos de producción, aunque modestos. La mayoría de los países europeos, sin embargo, delegó el esfuerzo a la lógica del mercado, y el mercado fracasó en reaccionar con la rapidez y la escala exigidas justamente por la burocracia impuesta por el propio Estado. Sin pedidos a largo plazo o consolidación de pedidos, las empresas no pudieron justificar inversiones en expansión. Y como los gobiernos tampoco controlan la mayor parte de la cadena de suministro, faltaron datos para asignar recursos con eficiencia. El ejemplo más notorio fue el intento europeo de expandir la producción de municiones sin asegurar el suministro de químicos explosivos, lo que resultó en un aumento de precios sin un incremento proporcional en la oferta. La tercera es la cuestión de la capacidad latente y del capital humano, porque Rusia y Ucrania ya contaban con personal técnico experimentado en el sector bélico, y este, integrado al sector civil, puede ser fácilmente reabsorbido. Rusia incluso convirtió industrias civiles para uso militar, porque antes de ser industrias civiles ya eran militares antes. Europa, a pesar de tener una reserva de talentos muy grande, no logró movilizarlos. La dispersión de la cadena de producción entre pocos países y la falta de inversión en sectores como la industria química de defensa dificultaron encontrar y retener personal calificado. Incluso las empresas dispuestas a expandir sus operaciones enfrentaron escasez de mano de obra especializada, extendiendo aún más los plazos de entrega. Y el cuarto y último, los modelos de financiamiento. Rusia inyectó recursos masivos en su industria de defensa, incluso fuera del presupuesto oficial del Ministerio de Defensa, poniendo sectores civiles como salud y educación en segundo plano. Esa inversión inicial en infraestructura productiva permitirá mantener la producción elevada, incluso con la redistribución de fondos a partir de 2026. En Europa, los valores agregados parecen expresivos, pero están fragmentados por país y por proyecto, siendo insuficientes para generar algún impacto proporcional. Las inversiones se dirigieron mayoritariamente a productos finales y no a los fundamentos de la cadena productiva, lo que elevó los costos en lugar de expandir las capacidades reales. El enfoque en la innovación resultó en sistemas sofisticados, pero muy escasos. La falta de integración entre el gasto y el resultado físico visible perjudicó la credibilidad disuasoria de la OTAN, dando a Rusia la percepción de que las respuestas occidentales eran inadecuadas. Pero el punto de inflexión final es la cuestión de la regulación, porque en Rusia normas extremadamente laxas generaron problemas de seguridad y eficiencia, pero facilitaron la expansión. Y en Europa,
El exceso de regulación generó un ciclo de costos inflados, retrasos y desconfianza. Las restricciones a la aplicación de estos sistemas en campos de prueba resultaron en que estos sistemas fallaron solo después de ser producidos y por lo tanto fue demasiado tarde. Leyes urbanísticas, burocracias ambientales, alto rigor laboral y la ausencia de una autoridad coordinadora comprometieron planes ambiciosos como el de expansión de la producción de munición de 155 milímetros del Reino Unido, que aún no se ha concretado y probablemente nunca lo hará. Pero tal vez la mayor falla europea sea estructural, la ausencia de una autoridad única que logre coordinar su industria de defensa. Rusia y Ucrania actúan bajo un mando centralizado. En Europa ningún país es autosuficiente y tampoco hay una coordinación multinacional efectiva, o sea, no están ni de un lado ni del otro. El miedo a fortalecer el papel de la Unión Europea en este campo y la falta de poderes ejecutivos de la OTAN generaron un vacío de liderazgo, porque ni el liderazgo de la Unión Europea logra mandar demasiado, ni las autoridades nacionales de los propios países, por separado, tampoco lo consiguen. Las empresas europeas se tratan entre sí como competidoras, manteniendo secretos sobre sus capacidades y dificultando las sinergias. La fragmentación impide la eficiencia y priva a los gobiernos de información crítica. Por eso, si Europa quiere algún día tener un papel plenamente autónomo con respecto a Estados Unidos, necesita demostrar que tiene la capacidad de librar una guerra en un sentido absoluto y principalmente librar una guerra contra su propia burocracia, lo cual ahora, y en un plazo de 3 a 5 años, resulta irreal. Gracias a todos, espero que les haya gustado y un agradecimiento especial a los supermiembros Lucas Silva de Souza y Asportas da Cidade. No olviden suscribirse al canal, compartir el video con todos los que conozcan y considerar la posibilidad de hacerse miembros. Como miembro, no solo tendrás acceso anticipado a este tipo de videos, sino que también tendrás acceso exclusivo a videos exclusivos para miembros, así como a transmisiones en vivo privadas para ellos. Además de garantizar que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo y enfocándose en este contenido. Abrazos, hasta el próximo video. Buenas noches.